Si estás estudiando o piensas estudiar para el examen de certificación PMP, muy posiblemente no estás muy seguro de qué cosas debes estudiar o qué documentación podrías ocupar justamente para complementar tus estudios. En este video vamos a revisar algunos de los capítulos de los libros tanto del PMBOK 6, PMBOK 7 y la guía ágil que te recomendaría que revises justamente de cara al examen de certificación PMP. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. En especial los temas relacionados al examen de certificación CAPM, PMP y SP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Los enlaces los podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. Ahora revisemos algunos de los documentos que puedes ocupar o podrías revisar justamente de cara al examen de certificación PMP. Es importante que nosotros tengamos en claro justamente el dominio de personas. Y algunos de los documentos en donde podemos revisar justamente estos elementos se encuentran en el PMBOK sexta edición. El PMBOK sexta edición en sus capítulos o en las áreas de conocimiento relacionados a interesados, a recursos y a la parte de comunicación, nos vienen a ser muy útiles justamente ya que nos ayuda a entender bastante bien los temas relacionados con la interacción del director del proyecto con el equipo y adicionalmente con los interesados del proyecto. Por otro lado, tenemos que revisar también temas ágiles. Dentro de los temas ágiles te recomiendo muchísimo que revises para el dominio de personas los capítulos 2, 3 y 4 de la guía ágil del PMI. Estos capítulos te ayudarán muchísimo a entender la mentalidad ágil y adicionalmente conocer cuáles son los diferentes roles que existen dentro de un proyecto ágil y cuál es el rol del director y de su liderazgo de servicio, que es algo que se ve a lo largo de todo el proyecto. Finalmente, te recomiendo que revises el PMBOK 7. El PMBOK 7 tiene capítulos muy interesantes, en especial el capítulo 3, el cual nos dice o el cual habla acerca de los principios de la dirección de proyectos. Estos 3 libros que vemos acá y estos capítulos te ayudarán muchísimo a complementar tu preparación y sobre todo a tener una idea bastante buena del dominio de personas. En segundo lugar tenemos el dominio de procesos. Para el dominio de procesos te recomiendo que revises los siguientes elementos. En primer lugar, el PMBOK 6. El PMBOK 6 es clave justamente en el dominio de procesos porque muchos de los elementos que vamos a revisar estarán dentro de este libro. Justamente para el dominio de procesos te recomiendo que revises el estándar de la dirección de proyectos. De esta forma tú podrás ir viendo cómo se estructura y cómo están enlazados los diferentes procesos dentro de un proyecto. Recordemos que el estándar del PMBOK 6 es justamente la parte 2 del libro. Considera que el PMBOK 6 está dividido en 2 elementos, que es en la primera parte es la guía de la gestión de proyectos y la segunda parte del PMBOK 6 es el estándar. Yo te recomiendo que revises el estándar justamente, revises o realices una lectura del estándar para tener claro cómo se van uniendo los diferentes procesos y cómo van trabajando en conjunto. Otra lectura bastante buena será justamente los temas ágiles a través de la guía ágil del PMI. En este caso yo te recomiendo que revises en primer lugar el capítulo 5, luego el capítulo 6 y sus anexos. Estos elementos te ayudarán muchísimo a tener un mejor entendimiento de temas como por ejemplo el rendimiento, las herramientas que ocupamos en la parte ágil y adicionalmente te ayudará a tener una idea bastante buena de qué herramientas podemos ocupar en un entorno ágil. Finalmente tenemos el PMBOK 7 y del PMBOK 7 podemos rescatar algunos elementos bastante útiles como son por ejemplo el tema de la guía del PMBOK, en donde aparecen el tema de dominios de desempeño. Te recomiendo muchísimo que revises esta parte de acá, que es justamente la parte de la guía. Finalmente nosotros tenemos el dominio de entorno empresarial. ¿Qué puedes revisar o qué podría ser una buena lectura para este dominio? Para este dominio te recomiendo mucho el capítulo 2 del PMBOK 7 y adicionalmente complementes con los apéndices. De esta manera podrás ir revisando elementos relacionados con el valor, entender qué es el valor, por qué existe, cómo un proyecto, por qué un proyecto se crea, etc. Son temas que se analizan bastante bien en el PMBOK 7. Y de esta manera podrías tener una idea bastante buena acerca de los temas relacionados con el entorno empresarial. Finalmente te recomiendo que realices simulacros. Es muy importante y muy útil realizar simulacros. En esta última etapa de tu preparación, podrías realizar simulacros de 60 preguntas de manera práctica y finalmente
hacer simulacros de 180 preguntas. De esta manera, algo que recomiendo mucho a los estudiantes es que durante la semana tal vez hagas unos 2 simulacros de 60 preguntas y el fin de semana te dediques a hacer un simulacro de 180 preguntas, por ejemplo. De esta manera, solo en el tema de simulaciones podríamos estar trabajando tranquilamente unas 3 a 4 semanas. De esta forma nosotros tendríamos una preparación bastante buena. Y sobre todo, estas lecturas de acá te ayudarán a complementar, y esto es importante, estas lecturas complementan todos los elementos que aparecen en el ECO, que es el esquema de contenido del examen. De esta manera, leer solamente estos elementos no te garantiza que tengas una preparación adecuada, sino que estos elementos son muy adecuados y muy buenos justamente para complementar tu preparación. De esta manera concluimos este video. Recuerda que si quieres aprender más acerca del examen de certificación PMP, puedes revisar los videos que encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el próximo video.